En este cuarto y último vídeo, dedicado a la sección 1.2, terminaremos con el contenido completo de la sección. Nos faltan tres apartados, pero su contenido es relativamente corto y podremos verlo perfectamente en un solo vídeo. Bien, hablemos en primer lugar de los elementos básicos de un lenguaje de programación. Y vamos a presentar, básicamente se trata de presentar términos que vamos a utilizar con mucha frecuencia. Por ejemplo, que son tokens y que son reglas sintácticas. Cuando escribimos un programa, cada lenguaje de programación tiene una sintaxis propia. Esa sintaxis debe respetarse escrupulosamente. La sintaxis queda definida por los componentes léxicos del lenguaje, que es lo que se llaman tokens. Un token está formado por caracteres alfanuméricos y o simbólicos. Representan la unidad léxica mínima que el lenguaje es capaz de entender. Así, en el lenguaje C++ tenemos tokens como main, punto y coma, paréntesis abierto, igual, 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 etc. Así que, como puede ver, los tokens están formados por caracteres alfanuméricos e incluso simbólicos y que el lenguaje es capaz de entender perfectamente. Los tokens pueden estar formados por varios caracteres, solamente por uno. Como pueden ver, pueden ser secuencia de caracteres de texto, secuencia de caracteres simbólicos. Cada lenguaje define el conjunto de tokens válidos. Pero, por ejemplo, este token no es válido, no existe en C++, ni estas combinaciones tampoco son posibles. Observe que aquí hay un espacio en blanco. Bien, por lo tanto, un token es un concepto bastante más amplio que el de palabra reservada, símbolo, operador, etc., como puede ver aquí. Las reglas sintácticas determinan cómo se combinan los tokens para formar sentencias. O sea, una secuencia de tokens no forma una orden, por supuesto. Esos tokens deben combinarse utilizando una serie de reglas. Por ejemplo, en una expresión debemos tener el nombre de un dato, el símbolo igual y a continuación una expresión, para que eso sea una instrucción de asignación correcta. Todo terminado, por supuesto, por el punto y coma. En algunas reglas se especifican con tokens especiales, formados normalmente por símbolos. Por ejemplo, el separador de sentencias es el símbolo o el carácter punto y coma. Cuando se agrupan varias sentencias se utilizan la pareja llave abierta, llave cerrada, que veremos su utilidad realmente a partir del capítulo número 2. Ahora mismo simplemente utilizamos estos símbolos para delimitar las instrucciones de la función main. Y para agrupar expresiones o subexpresiones en expresiones más completas utilizamos los paréntesis. ¿Qué son palabras reservadas? Son tokens especiales formados por caracteres alfabéticos que tienen un significado muy específico para el compilador. El programador no puede definir, no puede declarar datos con esos nombres. Así pues, conocemos una palabra reservada como es main. Bueno, realmente no es una palabra reservada como tal, pero a efectos prácticos sí lo es porque no podemos utilizarla para nombrar a nuestros datos. Por ejemplo, los nombres de los tipos son palabras reservadas y para establecer flujos de control, pues utilizamos palabras reservadas como if, while, for, etc. Todo esto lo veremos en el tema 2. La lista de palabras reservadas comunes a C y C++ la puede ver en esta tabla, que en el caso de C++ se añaden todas estas palabras. Aquí puede verse que el conjunto de palabras reservadas de C++ es más amplia que el que se utiliza en el lenguaje C. Observe, por ejemplo, que double es una palabra reservada común a C y C++. Bien, ¿es necesario aprenderse las palabras reservadas? Hombre, realmente no es preciso aprenderse las palabras reservadas, pero bueno, en la práctica va a hacer que se las aprenda simplemente por el hecho de usarlas con mucha frecuencia. Hay algunas que a lo mejor no utilizará con mucha frecuencia, como no sé, por ejemplo el or, ec, w subrayado t, son palabras muy poco frecuentes, otras sí, como el this, bull, false, and, en fin, pero eso ya lo irá viendo con la experiencia. Y hablemos ahora de los tipos de errores en programación.
Les recuerdo que en los vídeos dedicados al entorno de programación de C++ también hablamos acerca de este tipo de errores. Así que complemente esta explicación con la que aparece en esos vídeos. Además, en esos vídeos podrá ver en funcionamiento el compilador y podrá ver con más detalle los errores que se cometen. Bien, en primer lugar, ¿qué son errores de compilación? Errores de compilación son errores que están ocasionados, que están provocados por un fallo en la sintaxis, o sea, en la escritura del código fuente. En este caso no se genera un programa ejecutable. El programa debe estar correctamente escrito, o sea, debe seguir las reglas sintácticas de C++ para poder compilarse, para poder generar un código ejecutable. Ejemplos, aquí tiene uno muy sencillo. Hemos incorporado un espacio en blanco entre la O y la S. I-O stream, no, debe escribirse todo junto. El compilador nos informa cuando compilamos, el compilador nos informa e intenta ayudarnos. Nos dice IO stream, dice ese fichero o directorio no se encuentra, no sé qué es eso. Y nos indica que la compilación termina, nos marca la línea donde se encuentra el error y ya nosotros lo corregimos y volvemos de nuevo a compilar. Otro caso, por ejemplo, utilizar algo que no está definido. En lugar de escribir en L para indicar o para enviar a el dispositivo de salida un salto de línea, lo escribimos completo, la palabra completa en line. Es un identificador que no está declarado. Aquí lo vemos en mensaje de error. Por lo tanto, no podemos utilizar en line para enviarlo a cout. El compilador entiende que en line es un dato y ese dato no está declarado, por eso nos da ese mensaje de error. Otro tipo de error, vamos a ver cuál, aquí está. En este caso vemos que nos dice, se espera un punto y coma antes de cout. Dice, pero si es que aquí no va ningún punto y coma. No, el caso es que la instrucción anterior se nos ha olvidado, en la instrucción anterior se nos ha olvidado escribir el punto y coma y eso es lo que nos está informando el compilador. Como puede ver, la ayuda del compilador es bastante buena en general, aunque en algunos casos, ya lo veremos, hay que interpretar el mensaje que nos da el compilador. Bien, otro tipo de error, no error de compilación, sino es un error que se llama error de ejecución, se produce cuando el programa ha sido compilado, disponemos de un ejecutable, el programa se ejecuta y durante la ejecución se produce algún tipo de error. Bien, aquí tenemos un programa que, como podemos ver, declara dos datos enteros, o sea, números sin decimales, y a continuación asigna el valor 0 a dato entero y asigna el valor 7 partido dato entero al otro dato que le hemos llamado otra variable. Observe que estamos cometiendo un error, estamos haciendo una división por 0. Bueno, cuando el programa se compila, observe que el compilador nos dice que no hay ni errores ni avisos, pero cuando el programa se ejecuta, nos damos cuenta que el programa termina con un valor de retorno, como puede ver, distinto de 0. Observe que nuestro programa dice return 0, pero cuando se acaba la ejecución el valor de retorno no es 0. Bien, aquí hemos tenido un caso evidente de un error en tiempo de ejecución. Por supuesto, usted debería comprobar que el denominador no es 0 y actuar en ese caso. Hasta el tema 2 no seremos capaces de actuar de esta manera. Otro tipo de error mucho más difícil de detectar son los errores lógicos. El código se compiló y se generó un programa ejecutable, aquí lo vemos. En este caso el código que vemos nos recuerda al cálculo de la hipotenusa, pero observe que aquí nos hemos confundido y en lugar de colocar un asterisco hemos colocado un más, por lo tanto no estamos realizando los cálculos correctamente. Si ejecutamos el programa, pues ahora en lugar de multiplicar lado 1 por lado 2 se suman y los resultados que obtenemos aquí los puede ver. Supongamos que lado 1 vale 4 y lado 2 vale 9. Calculamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambos valores y el valor es 9.4. Observe que el programa termina su ejecución diciendo que la hipotenusa vale 9.4
y nos dice que el valor de retorno ha sido 0, con lo cual nos creemos, no hay nada que nos indique que el programa está haciendo cálculos incorrectos desde el punto de vista lógico. Claro, el programa en realidad está haciendo lo que le estamos indicando en las instrucciones. Por lo tanto, si no tenemos una serie de casos de prueba o una batería de casos de prueba para controlar la validez del programa, no nos daremos cuenta de que está ocurriendo algo extraño. En este caso, deberíamos tener previsto que para estos valores debemos sumar 16 más 81, ¿vale? Y saber cuál es el valor de la raíz cuadrada de la suma para poder comprobar que efectivamente el resultado mostrado es el que nos debería proporcionar el programa. Por lo tanto, hay que diseñar casos de prueba para saber o para verificar que el resultado es el correcto. Estoy seguro que no lo van a hacer al principio, pero nos daremos cuenta que es algo realmente importante y que deberán tenerlo en cuenta para sus ejercicios si quieren conseguir buenas calificaciones, evidentemente. El programa no debe mostrar cualquier valor, debe mostrar el valor correcto. Bien, y finalizamos con ciertas notas, recomendaciones, entre comillas, obligaciones, sobre la presentación. No trabajamos solos, somos parte de un equipo, de una organización. El código fuente debe ser fácil de leer. Hay otros programadores que trabajarán sobre su código. Por lo tanto, el código fuente debe ser fácil de leer. No debe ser nada oscuro, no debe estar encriptado para que nadie lo entienda. No, así no se puede programar. Nuestro programa se va a usar, se creó para resolver un programa, no para crear otro diferente. Por lo tanto, el programa debe ser fácil de manejar, el usuario no debe tener problemas en cuanto al uso del programa. En cuanto a la presentación, y para mejorar exactamente la legibilidad por parte de otros programadores, usaremos espacios, líneas en blanco para separar tokens, grupos de sentencias, líneas, de forma que sea agradable visualmente. Utilizaremos espacios en blanco, tabuladores, retornos de carros, todo aquello que haga un código agradable. Este programa que estoy mostrando aquí funciona perfectamente, calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo, pero estará de acuerdo conmigo en que es imposible leerlo, o sea, no se entiende. Por lo tanto, nunca admitiremos como válido un programa de este tipo. Etiquetaremos las entradas y salidas de forma que el usuario entenderá perfectamente las salidas que proporciona el programa. Daremos un formato correcto a los datos para que se puedan leer correctamente. De la misma forma, las entradas de los datos deben etiquetarse adecuadamente. Pero vamos a ver sobre las salidas. Fíjese que si un programa mostrara este resultado, 4, 5, 7, 8. ¿Esto qué es? No lo sabemos. El programa responde exactamente a estas instrucciones. Muestra total de ventas y justo a continuación el número de ventas, con lo cual el 4.5 queda pegado al 7.8, sin más. No. Etiquetaremos cada uno de esos valores para que se sepa exactamente a qué responden. Suma total de ventas, 45. Número total de ventas, 78. Cada uno en una línea separada y, como puede ver, etiquetada, o sea, presentada adecuadamente. ¿Vale? Así es como deberá presentar sus programas. Y a la hora de las entradas, observe qué impresión causa un programa que se ejecuta y queda el cursor parpadeando esperando que el usuario introduzca algo, pero ¿qué introduzco? No lo sé. ¿Vale? Este programa no se puede permitir. Se etiquetan las entradas. ¿De qué manera? Pues con una instrucción cout menor, a continuación un indicativo de qué es lo que tenemos que introducir, nunca poner aquí un salto de línea, por favor, y a continuación la instrucción de lectura, para que justo a continuación del mensaje el usuario escriba su valor. Así pues, como puede ver, el resultado es el esperado y el deseado. Bien, y con esto, como puede ver, podemos dar ya por terminada la explicación detallada de la sección 1.2. No olvide ver los vídeos de la parte práctica.